Lo que yo aprendí hace 23 años cuando recibí a Cristo en mi corazón, por mí, el primero de la familia que se entregó a Cristo en el 85, fue que Dios en cualquier momento te puede decir, vete para allá. Pero cuando Él quiera, como yo no conozco sus planes, ni sus caminos, ni sus propósitos, te puede decir, hijo, hija, ahora dale para allá. Ahora regrésate. Ahora dale. Entonces, eso fue lo que yo aprendí. Que Dios es soberano, que Dios es Dios y Él es sabio y Él sabe a dónde debo de ir y qué debo de predicar. Así que a mí las series de mensajes y eso no se me dan. Por eso yo espero, siempre cada semana tengo preparado todo, pero el sábado lanzo lo que ya creo que predico al siguiente día, pero lo tengo preparado con tiempo. Así que la próxima semana posiblemente vamos a predicar sobre esa casa que está allí y la tenía para hoy. Pero quiero que conozcan el mensaje de hoy porque quiero que vean lo que Dios hizo en mi vida. Y quiero presentarles dos acontecimientos muy importantes. En Génesis capítulo 29 y versículo 29, dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Amén. Recordemos que Jacob vio una mujer, Jacob salió huyendo de su tierra, huyendo de su hermano, y le dijo, hizo un voto con Dios y le dijo, si tú me guardas en este camino que voy huyendo sin nada, nomás agarró lo que podía y a correr por su vida, escapar por tu vida. Si tú me guardas en este camino en que yo voy y me prosperares y me bendijeres y esto y esto y esto, tú serás mi Dios y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y Dios lo bendijo tanto de que ibas hasta sin playera, sin chamarra, que cuando él regresó, traía hijos, traía familia y venía millonario. ¿Por qué? Porque hay un Dios que cuando tú haces un voto con Él, fíjate bien, Él dice, no se me va a olvidar tu compromiso. Y ese fue el voto que hizo Jacob. Así que llega aquel pueblo, le gusta esta muchacha Raquel y se enamora de ella y el suegro se la da, usted conoce la historia, pero resulta que en la noche de bodas el suegro le pone a la otra, a la mayor. Era la más fellita, por eso no se había casado, era la más fellita. Entonces Jacob en la mañana despierta y dice, me defraudaste, suegro. Esta no es por la que yo trabajé 7 años. Quiero la otra. Y el suegro le dice, es que nuestras costumbres, primero sale la mayor y luego así se va yendo. Así que si quieres esta, la que tú amas, trabájame otros 7 años. Y Jacob trabajó otros 7 años. Y dice aquí que le parecieron como pocos días. ¿Por qué? Porque la amaba. Y tenemos otro caso. Jueces 16:4. Dice la Biblia, después de esto aconteció que se enamoró, ¿quién? Sansón. Que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Dalila. Y el tema del que vamos a hablar hoy, hay una pregunta. Dios tiene propósitos en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Bueno, la pregunta que yo quiero hacer con usted, no tiene por qué contestarla, pero medítela. ¿Quién de los dos estaba en el propósito de Dios? ¿Jacob o Sansón? Y para esto le voy a ilustrar lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un tema hermoso. ¿Cuál de los dos siguió sobre el que? Los propósitos de Dios. Es sobre lo que vamos a estar hablando, sobre los propósitos de Dios. Y vamos a ver el acontecimiento. Le voy a terminar de platicar el de Jacob y el de Salomón. Lo vamos a ver con mi mensaje. Raquel fue la mujer que amaba y estaba en el plan de Dios, porque Raquel le dio 2 hijos a Jacob y uno de ellos es el gran famoso hombre llamado José. Y sepa toda la historia de lo que hizo José. Así que Jacob estaba
en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Pero veamos a la otra persona. Yo tengo una pregunta para usted. ¿Usted tiene algún deseo hoy en este día? No me lo diga. ¿Usted tiene algún deseo? ¿Usted desea algo? Algo, lo que usted quiera, nomás piénselo. O usted que nos está viendo, ¿tiene algo en su mente, algo que le venga a la mente? Ay, yo deseo esto, ay, yo deseo esto. Yo escuchaba en la iglesia, hermano, yo estamos pidiendo por una casa, estamos pidiendo por un trabajo, estamos pidiendo por una alberca, porque esta casa ya no cabemos, este día nomás tenemos un cuarto para cada quien, pero tenemos 3 cuartos extras para si alguien nos visita. Y hay muchos deseos en la vida. Un carro nuevo, una familia. Hay muchos deseos. La pregunta que se debe de hacer usted si tiene un deseo es si ese deseo está en el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque aquí nos arrancamos. Toda la creación, todo lo que hizo Dios, todo, cuando separó las aguas, el agua, las aves que surgieron del mar y todo lo que hizo la creación de Dios, todo tenía un propósito. Dios no lo hizo nomás por aventarlo. Dios creó al hombre con un propósito y se lo dijo bien claro. Aquí tienes a esta mujer, ten hijos con ella. Lo primero que le dijo, ten hijos con ella y llena la tierra y sojuzga todas las cosas. O sea, haz mayordomía. Eres el CEO, eres el presidente de esta empresa que te estoy poniendo para que la administres bien. Pero no toques de ahí, porque el día que me desobedezcas, ese día morirás. Y lo hizo y murió. Y el acontecimiento fue horrible, ¿verdad? El Padre Celestial nos dio a su Hijo. ¿Con qué? ¿Nomás por nomás? Nos dio a su Hijo con un propósito, para que todo aquel que en Él cree no vaya al infierno, no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. Dele palmas a Cristo. Oh, señores, esto es hermoso. Entonces, el Padre nos dio a su Hijo con un propósito. La otra cosa es, la siguiente historia nos hará reflexionar. Y aquí vamos a entrar con la historia. Aquí usted ve una fotografía de un hombre llamado, representa a Sansón y a la mujer de la cual se enamoró. ¿Cómo se llamaba? Dalila. Muy bien. Entonces nuestro tema, el título de nuestro tema para este día es, apúntelo, porque lo voy a estar preguntando durante el camino. Cuando tus deseos son más fuertes que el propósito de Dios. Y yo puedo agregar a esta palabra, cuando tus deseos o cuando mis deseos son más fuertes, lo que yo deseo, que el propósito que Dios tiene para mí. Este es nuestro tema. Medite. Cuando tus deseos son más fuertes que el propósito de Dios. Y aquí entramos al tema. Y nos vamos rápidamente al libro de los Jueces, capítulo 16, y dice la palabra así, 16:1. Fue Sansón, vamos a ver una de las tantas cosas que hizo, pero vamos a ver el mensaje. ¿Cuándo qué? Cuando tus deseos son más fuertes que el propósito de Dios. ¿Dios tenía un propósito con Sansón? Sí. Fue Sansón a Gaza y vio allá una mujer ramera y se llegó a ella. Pasó la noche con ella, se quedó con una mujer ramera. La historia del versículo 2 y 3 del capítulo 16 nos narra la historia que los hombres de la ciudad cerraron las puertas de la ciudad para en la mañana matarlo. Pero nos cuenta el libro nos cuenta, el libro de los Jueces, que Sansón en la madrugada se levantó, despertó en la madrugada, agarró las puertas con los cerrojos, con los seguros, con los candados, las levantó y se las echó a los hombros y subió la montaña y allá las tiró. Dios tenía un propósito. Y usted conoce toda la historia de Sansón. Es una historia hermosísima. Un hombre sabio. Amén. Entonces,
Esto fue lo que pasó. En el versículo 4 nos vamos y dice, después de esto que hizo Sansón aquí, ¿qué fue lo segundo que hizo? Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los principales de los filisteos, Dalila era una filistea, y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza, porque habían visto lo que había hecho, y cómo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Esas dos cosas. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata, cada uno. Esto era una fortuna tentadora. Amén. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser, número 1, atado. Oye, no lo engañó, le dijo la verdad. Oye, dice que sobre, ¿cómo dice? Sobre aviso no hay engaño. ¿Cómo podrá ser atado? ¿Usted sabe lo que significa que me aten o a que usted lo aten? Y la otra, para ser dominado. ¿Qué excusa podría haber presentado Salomón de decir me engañó? ¿Cómo? Le dijo lo que le iba a hacer. Le dijo por lo que quería. Declárame en dónde está tu fuerza, tu energía, porque te llevaste a las puertas y eso está tremendo, con cerrojos, con todo. Ahora declárame, dime cómo te puedo atar, cómo puedes perder esa fuerza que tienes para atarte y dominarte. Tremendo. El hombre sabio, el que escribió los proverbios. ¡Wow! Tremenda historia, ¿no? Quiero que la disfrute. El 7 dice, y le respondió Sansón, la primera cosa, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Lo que está diciendo Sansón, esas palabras están un poquito raras para mi idioma, pero yo se las quiero decir, ¿qué es lo que significa? En aquel tiempo se hacían los arcos de flecha para disparar, para la guerra. Y el cordón que le ponían aquí al arco, así se llamaba. Entonces Sansón le dice, con esos cables, con esas cosas que le pones ahí, esos tirantes que le pones al arco para la guerra, para lanzar flechas, me atas y yo seré débil igual como tú, como cualquiera. Le declaró la primera cosa. Y luego le dice, y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres, o sea, las 7 cuerdas. Dice, ¿verdad? Que aún no estaban secas. Y ella lo ató con esas cuerdas, con ellos. Y sigue diciendo, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió esas cuerdas como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Es decir, le mintió. Pero sigue narrándonos la historia, la Biblia. El 15. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Cuidado cuando tocan nuestro corazón. ¿Cómo dices? Tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces, porque ya pasó otra vez, ¿ok? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. Entonces aconteció, el 16 de los jueces, aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, cuidado, e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Esas palabras lo derrumbaron. Lo derrumbaron. Le descubrió pues todo su corazón. Todo su corazón. ¿A quién se lo dio? A una filistea. Y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo, o sea, dedicado a Dios.
porque soy nazareo desde el vientre de mi madre. Usted como madre ahora, nosotros tenemos nuestro hijo. Mi esposa se lo profetizaron, que iba a ser un salmista, cómo iba a ser, y así nació nuestro hijo. Nuestro hijo está profetizado desde el vientre de mi esposa. Desde ahí está profetizado. La pregunta, ¿se puede desviar? Tiene que ver si son más fuertes sus deseos que el propósito de Dios, porque mi hijo nació con un propósito. ¿Ok? Soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Él no era como todos los hombres. Pueblo de Dios, usted no es como todos los hombres. Usted mujer, usted hombre, es especial. Usted es un hijo, usted es una hija de Dios. No se compare. Usted tiene un título que otros no tienen, y por eso estamos predicando el Evangelio, para que todos tengan ese título tan importante, el más importante, de ser hecho hijo de Dios. Y sigamos trabajando en eso. Así que no seré como todos los hombres, no lo voy a hacer. Yo seré conforme al propósito ¿de quién? De Dios. Porque mis deseos me pueden desviar. Y es lo que estamos viendo. El 18 dice, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón. Ahora sí, di chiquito, caíste. Envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. ¿Cuánto dinero recibió esta mujer? 1100 ciclos de plata por cada uno de los principales. ¿Cuántos eran? No lo sabemos. Eso era una fortuna. ¿Ok? Entonces sigue diciendo el 19, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Las rodillas tienen un valor muy importante. Cuando yo he estado en angustia, en desesperación, y no me atiende el médico, y no funciona el medicamento y todo, las rodillas las pongo en el colchón, en el cojincito que me regaló mi esposa, ahí las pongo, y allí me empiezo a sentir con fuerza, porque las rodillas es un lugar muy importante. Y él se acostó sobre sus rodillas, así que hay un símbolo muy importante aquí. Y llamó a un hombre quien le rapó las 7 cadenas, o ¿cómo se llama? Madejas, o ¿cómo le llama? Trenzas de su cabeza, y ella comenzó a ¿qué? A afligirlo. Lo empezó a molestar, empezó a probar a ver si tenía la fuerza, empezó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Qué cruel, qué cruel. El 20, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Otra vez, lo mismo. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero note lo que a continuación dice. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué triste historia. Mas los filisteos le echaron mano, lo agarraron y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel el nixtamal, el maíz, los granos, la cebada, el trigo, para que moliese. Ese trabajo lo hacían los caballos, los bueyes, los asnos. Ese trabajo caminaban alrededor de una piedra grandota que era la piedra de molino en esas épocas, y ahora él estaba así. Sus ojos se los pincharon, se los sacaron. Wow, esta historia a mí me cautivó, y por eso el sábado me puse a trabajar en este mensaje y dije, Señor, yo siento que esto es lo que tú quieres que tu pueblo escuche. Yo siento que esto es lo que tú quieres, porque esto, Señor, va a ponernos a pensar, a reflexionar,
sobre lo que estamos haciendo. Esto fue lo que Dios puso en mi corazón, y el sábado ayer me dediqué a hacer todas las diapositivas para que usted lo entienda. Que dice: cuando tus deseos son más fuertes que el propósito de Dios. Sansón se conocía por ser un hombre de fe, número 1. Número 2, por su valor. Y número 3, por su fuerza. Eso es lo que lo caracterizaba a este hombre. Su fe, porque él había sido dedicado desde el vientre de su madre, dedicado a Dios. Y allí estaba su fuerza. Así que su fe que tenía en su Creador lo hacía no tener miedo. Él no tenía miedo. Vea todas las historias que hizo. Él no tenía miedo. El valor. Y la otra cosa, la fuerza. ¿Qué dice? Un león le rompía la quijada. Las puertas se las echaba encima. ¿Qué le hacían? Nada. Siempre Dios lo libraba. ¿Por qué? Porque Dios lo había hecho, lo había formado con un propósito. Pero sus deseos equivocados lo llevaron a lo siguiente. Él mismo escribió en el libro de Proverbios 6:28, fíjese lo que escribió él mismo. Hace una pregunta: ¿andará el hombre sobre las brasas? Wow. Sin que sus pies se quemen. Él puso sus pies sobre las brasas, sobre lo que no tenía que hacer, y se quemó. El hombre sabio, el hombre más sabio, escribió este versículo. Es una pregunta: ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Y cayó en lo que él había escrito. ¿Cuándo? Cuando sus deseos fueron más fuertes que el propósito de Dios. ¿Qué quedó? Ciego. Ahí está la fotografía. Quedó ciego, jalando la piedra de molino. La pregunta que yo tengo para usted y para usted que nos ve: ¿lo que usted desea está en el propósito de Dios? ¿O son más fuertes sus deseos que lo que Dios piensa para usted? Reflexione. ¿Su deseo está en el propósito de Dios? Si su deseo está en el propósito de Dios, su deseo se va a cumplir. Pero su deseo no está en el propósito de Dios, va a fracasar. ¿Qué fue lo que le pasó a esto? Sansón confió en sus deseos y Dios lo abandonó. Qué triste. Después de ser lo que fue, Dios lo abandonó. Él no sabía que Dios lo había abandonado. Reflexione, amada iglesia, reflexione. Esto me ayudó a mí el sábado ayer. Yo estaba ansioso de terminar este pequeño mensaje para usted. De una palabra que se lleve usted. ¿Su deseo está en el propósito de Dios? Va a tener éxito. Confía en sus deseos. Espere, porque Dios lo puede abandonar. Fue esclavo del pecado porque pecó con cosas que hizo, pero también fue esclavo del pueblo. Lo humillaron. Sus deseos lo llevaron a un triste final. Un triste final. Conclusión: el corazón es engañoso. No enfoque sus deseos en lo que le dicte su corazón, porque la Biblia dice que el corazón es perverso y engañoso. Estudie la santa palabra del Señor, que es la Biblia, para que le indique el camino, los propósitos que Dios tiene para usted, porque el corazón
lo puede engañar. Hay gente que dice, hermano, es que yo no siento de Dios, es que yo no siento. Dios no se mueve por sentimientos. Dios se mueve por lo que está escrito en su bendita palabra. Por eso no la dejó. La palabra de Dios dice, tu palabra es quien alumbra, ¿qué? Mi camino, por donde voy a caminar, alumbra mis pies, para que yo no tropiece. Así que no ponga su confianza en lo que le diga su corazón, ni lo que le diga en las noticias, ni en el internet. Ponga su corazón en lo que dice la bendita Biblia. Y ahí usted va a encontrar la respuesta. Ahí la Biblia está llena de respuestas para nosotros, pero tenemos que invertir tiempo. Tenemos que escudriñarla, no memorizarla, no leerla, no usarla para dormir, usarla para que se nos quite el sueño. Escudriñando su palabra, enriqueciendo nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro conocimiento acerca de Dios. Y cada día, si usted estudia más, más grande va a ver a Dios en su vida. Así que cuidado con el corazón, porque nos puede llevar a la destrucción. Dios es fiel, amén. El Dios es verdadero, cumple sus promesas y tiene un propósito para usted. Tiene un propósito para usted y tiene un propósito para mí. Amén. Señor Jesús, yo quiero orar por usted. En esta tarde, Señor,